Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Amada Iglesia El Redil de Envigado, es un placer poder leer juntos la palabra del Señor en nuestro culto dominical. Así que les invito a que juntos abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 39 y vamos a hacer lectura de este texto que va a ser el que nos van a compartir la mañana de hoy en nuestra predicación a través de nuestro hermano Pablo. Dice la palabra del Señor: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Allí halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que ella le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey,
y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el señor de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, esta es la lectura que tenemos para la mañana de hoy. Así que les invito a que juntos oremos al Señor, que nuestros corazones estén preparados para oír su palabra, y mientras cantamos vayamos meditando en este texto de Génesis 39. Señor, instrúyenos, enséñanos y ayúdanos a estar atentos a tu palabra, mientras nuestros corazones se preparan para adorarte y exaltarte en esta mañana. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pastor Jonathan, por la lectura de la Escritura. La primera canción que vamos a cantar hoy es sobre quién es quien Dios dice que soy. Porque parte del sermón que vamos a escuchar hoy tiene que ver con la identidad de la mayordomía. ¿A quién pertenecemos? Entonces, pasemos a nuestra primera canción. ¿Quién es quien Dios dice que soy? ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aun siendo yo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Hermanos y hermanas, es bueno conocer que Dios es el quien nos da nuestra identidad, pero aún más que eso, Él ha hecho su obra por su gracia. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene uno igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde Él murió, el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor.
ti. De rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Fue por su gracia que Él nos salvó y ahora podemos vivir una vida con libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy práctica, la mayordomía bíblica. Pero primero quiero aclarar algo. La mayordomía no está limitado al dinero. Es como si yo le dijera que esta pelota de fútbol es el fútbol. Pero ustedes ya saben que la pelota simplemente es una parte de lo que es el fútbol. Hay personas, el gol, la acción de correr, sudar, jugar en equipo, pasión para el juego, los hinchas, el ambiente, el estadio y mucho más que suma y define lo que es el fútbol. Igualmente, la mayordomía bíblica es más que el dinero. La verdad, es un tema que me interesa mucho porque, hay muchas aplicaciones para la vida. La Biblia tiene mucho que decir sobre la mayordomía, pero eso también presentó un problemita para mí, porque hay tanto contenido. ¿Cómo es que voy a hablar sobre todo eso en 2 sermones? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Hoy y el próximo domingo vamos a hablar sobre la mayordomía usando la vida de José,
del Antiguo Testamento como ejemplo de vida. ¿Qué es lo que podemos observar y aprender de su comportamiento como mayordomo? Bueno, espero que si esta es la primera vez que está escuchando sobre este concepto de la mayordomía bíblica, o tal vez ya ha escuchado y esté dando más reflexión sobre el tema, que estos dos sermones le dé más hambre y sed para aprender sobre este tema. La Biblia tiene mucho que decir sobre la mayordomía, desde el libro de Génesis, el primer libro, hasta Apocalipsis, el último libro. Pero hoy vamos a enfocarnos en el libro de Génesis. En el comienzo del culto leímos el pasaje de Génesis 39. Entonces entramos ahí directo al relato de José. Pero ¿quién era este José? Anteriormente en Génesis tenemos la historia del comienzo de la nación de Israel, comenzando con Abraham. Dios lo llamó de su tierra en Mesopotamia, ubicado en lo que nosotros consideramos el Medio Oriente. Abraham, en fe, obedeció y salió. Dios le promete la tierra de Canaán, Israel en nuestro contexto moderno. Dios sigue con su promesa con Isaac, quien es el hijo de Abraham. Isaac también tiene su propia familia. Dios sigue con su promesa con Jacob, el hijo de Isaac. Jacob ahora tiene su propia familia. 12 varones, 12 niños. Uno de ellos es José. Ahora, como muchas familias, la familia de José también tenía sus complicaciones. Un papá, 2 esposas, una favorecida y la otra no. 2 concubinas y en total 12 hijos. Y José era el mayor de los 2 de la esposa favorecida, cual el resultado fue que era el favorito hijo de Jacob. Esta familia tenía tanta tensión y rivalidad que tiene todo el contenido y el material para una telenovela o una serie de esos de Netflix. Bueno, les digo todo esto porque es importante recordar por qué este joven que debería estar con su familia llegó a estar o ser un esclavo en Egipto. Como José era el favorito, el bebito entre los hermanos Jacob, su papá también podemos imaginar que no le daba trabajos duros. Los trabajos duros eran para los hermanos mayores, los responsables. Ya ven que esta familia tenía muchas semillas de resentimiento. Entre todo esto, Jacob le muestra favoritismo al darle su famosa túnica de diversos colores a José. Esto agrega aún más rivalidad y división entre José y los hermanos mayores. Entonces, un día, cuando los hermanos mayores están lejos en los campos, ahí cuidando de las ovejas, Jacob, el padre, le manda a José en una encomienda para hacer, un chequeo de cómo están las ovejas y ver si los hermanos están trabajando. Ya pueden imaginar que, esto no va a ser una buena situación para José. Tal vez algunos de ustedes han tenido esa experiencia donde en la oficina le manda a alguien de la oficina central, un director o un gerente incompetente, para ver cómo avanza el proyecto. Entonces ustedes entienden, los hermanos mayores tomaron la oportunidad para que José desaparezca. Bueno, cuando tenga tiempo, le animo que lea la historia completa porque hay mucho que aprender, muchos detalles. Pero para lo que vamos a hacer hoy, les doy el resumen. Entonces, ¿cómo es que vamos de un jovencito favorecido, con vida fácil y posiblemente una personalidad fastidioso, a un hombre de principios favorecido por Dios y otros? Entonces, entremos a nuestro primer punto. El diamante solo se forma bajo presión. En nuestra cultura hay una piedrita que tiene mucho valor y significado.
especialmente cuando está en contexto de relaciones o en lujo. Es el diamante. Lo curioso sobre el diamante es que su composición base química es el mismo material que usted usa para asar su carne, el carbón. ¿Por qué? Es que en una forma se usa para quemar y el resultado son simplemente cenizas, y en otra se forma a llegar a aumentar el valor cuando es pulido y montado en un aro. La presión y el calor organizan las estructuras moleculares del carbón para que se convierta en un diamante. Entonces la palabra clave es la presión. Pienso que José era un joven que, se le venían las cosas fáciles en la vida mientras estaba en la comodidad de su casa, especialmente bajo los ojos de su padre. También se puede inferir, base de lo que sucede luego, que él conocía a Dios, al Dios de su padre, el de Isaac y Abraham. Esto significa que conocía las reglas, las expectativas de cómo debería comportarse él en relación con Dios y con las personas. Pero mientras vivía bajo el confort de su casa, no era necesario, o tal vez no habían oportunidades de ejercer lo que él había aprendido. Pero todo eso cambió bajo presión, bajo estrés, bajo el cambio. Entonces, en el comienzo del culto, como habíamos leído del capítulo 39 de Génesis, vemos que en el verso 1 y 2 tenemos un joven que fue a Egipto, vendido como esclavo. Pero ya al verso 4, en su hoja de vida, si usamos un ejemplo moderno, está el que aún siendo esclavo tiene responsabilidades de un mayordomo principal, con toda confianza de parte de su dueño. No sé si ustedes han tenido, situaciones de estrés extremo. Puede ser tal vez un proyecto académico en el colegio o la uni, o de su empresa. Podría ser estrés de relaciones o por la economía, etc. Suelen ser situaciones donde tal vez nos rompe o llegamos a superarlo saliendo con más confianza. Entonces espero que con esa experiencia también puedan tener empatía con José, quien estuvo bajo mucho estrés. Él comenzó su día con un trabajo muy fácil, era observar sus hermanos, pero en vez tuvo que ir y buscarlos en el campo. Eso se convirtió en una situación de secuestro de parte de sus hermanos. José ahora tiene que rogar para su vida y luego es vendido como esclavo sin poder despedirse de sus padres ni poder decirle a nadie la verdad de lo que en verdad sucedió. Tuvo que viajar por el desierto bajo esclavitud. Otra vez fue vendido como esclavo y tuvo que aprender una nueva cultura y idioma. Creo que esto era un tiempo muy estresante para José. Y digo esta lista no para despreciar el estrés o las presiones que usted y yo estamos viviendo en el momento o hemos vivido. Cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas y le damos a estas batallas a Dios. Eso me da ánimo porque sé que a nuestro Dios le importan las dificultades grandes o pequeñas en nuestra vida. Entonces, ¿qué es la idea grande y el consejo aquí para la mayordomía? Si vamos a brillar para Dios, para el Evangelio, debemos tener la expectativa que hay temporadas en nuestra vida que van a estar bajo presión y estrés. El segundo punto, no estoy solo. Pablo dice en una de sus cartas, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos.
Y esta idea acompaña el famoso Salmo 23, donde dice, aunque ande en el valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Y de igual manera vemos que en Génesis, en la vida de José, el Señor estuvo con José. La presencia del Señor no es algo mágico. No es como un amuleto de buena suerte donde todo nos va a ir bien. Habiendo leído el pasaje, ya sabemos que José luego es acusado por un crimen que no cometió. Otra vez las cosas no parecen estar bien para José. Se encuentra en la cárcel. Pero, otra vez, el Señor estaba con José. Y me gusta que Dios también extiende su misericordia y le da gracia ante los ojos del encargado de la cárcel. No estamos andando en la vida sola. Me da mucho ánimo porque aquí vemos que el estar de Dios con José no tuvo nada que ver con lo que estaba haciendo José. Es Dios quien estaba con él. No hay contrato, no hay condiciones. Dios está con él. Entonces, el tercer punto. ¿Cómo respondo al hecho que Dios está conmigo? Que Dios está conmigo. La respuesta para José era someterse ante la voluntad de Dios. O sea, José reconoce quién es su verdadero dueño. Cuando José se encuentra en crisis ante los avances de la esposa de Potifar, su razón principal de no seguir los consejos de la esposa de Potifar era porque no quería hacer gran maldad y pecar contra Dios. ¡Wow! Eso es algo para pensar. Entonces, ¿usted ha propuesto en su corazón someterse ante la voluntad de nuestro Dios? La voluntad de Dios es primero la restauración de nuestra relación con Él. Nosotros nacimos bajo la esclavitud del pecado. No es algo que nos enseñan, es nuestra naturaleza. Pero Jesús nos libra de esa esclavitud. La Biblia dice que cuando confesamos que Jesús es nuestro Salvador, o sea, reconocemos que somos pecadores y necesitamos ser salvados, podemos tener una relación restaurada con Dios. No por mis habilidades, sino por lo que Jesús hizo para nosotros en la cruz. Ahora, si no tiene una relación personal con Jesús, le animo en este momento dar su vida a Dios. La mayordomía bíblica incluye el cuidado de nuestra relación con Dios. La mayordomía cristiana es la relación con nuestro Dios. Cuarto punto, si Dios está conmigo, ¿cómo debo responder en relación con otros? Podemos imaginar un José donde no trabajó duro. Un José que no propuso obedecer a Dios con todo su corazón. No sería alguien que recordaríamos. No sería alguien de consecuencia. Pero el testimonio de José fue reflejado en su trabajo. Pablo, siglos después, también nos encomienda a la iglesia cómo relacionarnos unos con el otro. Él da instrucciones cómo interactuar entre las parejas, entre la familia, o con otros seguidores de Cristo. Incluso les da instrucciones a los amos cómo cuidar de sus esclavos, o sería empleados hoy en día. O también le da instrucciones a los esclavos cómo obedecer a sus amos. La mayordomía incluye el cuidado de relaciones. Entonces concluimos con estas dos ideas grandes. ¿Cuál es la primera idea? La mayordomía bíblica se trata de relaciones. Es la relación entre el dueño y el mayordomo. Si nosotros somos
seguidores de Cristo, profesamos que Dios es el Dios Todopoderoso, entonces tenemos que reconocer que Él es nuestro Rey, nuestro Maestro, nuestro Dueño, nuestro Jefe. Entonces tengo que hacer una decisión. ¿Cómo voy a definir mi relación con Él? ¿Soy un mayordomo obedeciendo la voluntad de Dios o soy un mayordomo buscando mi propia voluntad? La segunda idea grande. Nuestras acciones van a reflejar el estado de nuestra relación con Dios. Las acciones de José eran confiables. Él recibe responsabilidades porque su carácter, su trabajo traía prosperidad a sus amos. Y en crisis vemos que su cosmovisión, o sea, sus valores, su comportamiento, sus acciones estaban atados a quien era su verdadero amo, Dios. ¿Cómo está usted reflejando las acciones del estado de su relación con Dios? Jesús dice que el mundo nos conocerá por nuestros frutos. Tal vez el sermón de hoy no era lo que usted pensaba sobre la mayordomía bíblica. Bueno, la próxima semana veremos algunas aplicaciones un poquito más prácticas que trata sobre el tema de dinero, tiempo, etc. Pero era importante explorar hoy estas ideas que hablamos, porque lo que no quiero que usted piense es que creemos nosotros en un evangelio de prosperidad, donde si yo sigo a Dios y yo hago lo que Dios dice que haga, entonces Él me va a bendecir, que yo soy una buena persona y que mis riquezas van a aumentar. Bueno, sería conveniente, si eso es la verdad, me gustaría, sería un poquito más fácil, pero no es. No se olviden que José, aún siendo bendecido por Dios, estaba bajo esclavitud, lejos de su familia, injustamente incriminado en una cárcel. Lo que valoró José era su relación con Dios. Las acciones de José era tal que los egipcios alrededor de José no veían un buen hombre, sino veían el buen Dios que estaba con José. Y todo esto porque, pasa por dificultades, estreses y retos. La vida cristiana, la mayordomía bíblica, no garantiza una vida fácil o que sea conveniente. Vamos a tener resistencia cuando trabajamos bajo la voluntad de Dios, porque la voluntad de este mundo va contra la voluntad de Dios. Pero sí nos da esperanza. Nos da esperanza porque no solo estamos haciéndolo solo. Dios está con nosotros y Dios está en control. Y en proceso de estar bajo presión, comenzamos a brillar para Dios. Y siendo honesto con ustedes, no siempre me levanto con el ánimo de enfrentar otro día duro con retos difíciles. Porque lo que vamos a hablar el próximo domingo va a ser duro. Va a tomar esfuerzo, va a tomar sacrificio, pero podemos enfrentarlo, porque en el trabajo de ser mayordomos de Dios, comenzamos a impactar nuestra comunidad y otros comienzan a ver a Dios. ¿Lo voy a poder hacerlo a la perfección? No. ¿Voy a fallar? Por supuesto, creo que sí, pero yo sigo a un dueño paciente que muestra gracia y misericordia. Él me guía, Él me sostiene, Él es mi buen pastor. Todos somos mayordomos de la creación de Dios, pero tenemos la opción de revelar o someter a la voluntad de Dios. ¿Usted qué tipo de mayordomo es? ¿Uno que sigue a Dios o lo rechaza? Gracias Dios por darnos la oportunidad de aprender un poquito más sobre tu palabra. Dios, hay tanto contenido sobre la mayordomía, pero lo más importante, el mensaje principal de hoy era entender nuestra relación contigo. Nosotros todos somos mayordomos de tu creación.
pero ¿estamos rebelando contra tu creación o estamos bajo tu voluntad? Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a meditar cómo estamos viviendo. Nuestras acciones reflejan, ciudadanos del reino de Dios. Ayúdanos a pensar en eso, a meditarlo. Y este mensaje también a compartirlo con los que lo necesiten. Gracias Dios por darnos a tu Hijo para salvarnos. Por favor, si no conocemos, si hay alguien que no conoce a tu Hijo como su Salvador, que trabajes en su corazón en este momento. Y a los que seguimos y profesamos a ti como nuestro Salvador, que podamos crecer en relación contigo. Gracias Dios, en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, continuemos esta serie el próximo domingo. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.